El llanto de la pequeña Valentina de la Vega resonaba en los lujosos pasillos de la mansión en Valle de Bravo, un llanto débil y constante que ningún médico parecía curar. Decían que era una niña enfermiza, frágil como su difunta madre. No fue hasta que Elena, la quinta niñera en menos de un año, sostuvo el biberón preparado contra la luz, que la verdad comenzó a emerger. La enfermedad de la niña no era un destino trágico, sino un plan meticulosamente ejecutado. Y el veneno venía de la mano que se suponía debía cuidarla. El sol de Valle de Bravo golpeaba con fuerza, pero dentro del auto con chofer que la llevaba, Elena Sánchez sentía un frío que nada tenía que ver con el clima. La hacienda de la Vega se alzaba no como una casa, sino como una fortaleza de piedra y cristal que dominaba el lago. Los jardines eran de un verde imposible, cuidados con una precisión militar por hombres uniformados. Elena, con su diploma de enfermería pediátrica guardado en un bolso desgastado, y su único vestido profesional, se sintió una impostora. A sus 26 años, esta era la oportunidad de su vida. Un salario que triplicaba cualquier cosa que pudiera ganar en un hospital público de la Ciudad de México, un salvavidas para su familia endeudada. Pero mientras el auto se detenía frente a la imponente entrada de madera tallada, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Este lugar, tan hermoso por fuera, se sentía vacío, como un escenario perfectamente montado pero sin alma. La puerta fue abierta no por un mayordomo, sino por ella, Isabela Montero. Era exactamente como la habían descrito en la agencia. Alta, cabello negro azabache recogido en un moño impecable, un traje de lino blanco que gritaba dinero y poder. Su sonrisa fue una obra de arte calculada, cordial pero sin calidez. Sus ojos la escanearon de pies a cabeza en un segundo, deteniéndose una fracción de segundo en el bolso desgastado de Elena. Elena Sánchez, supongo. Soy Isabela Montero, la prometida de don Alejandro. Su voz era tan controlada como su apariencia. Condujo a Elena al interior, un vestíbulo que parecía un museo, con mármol frío bajo sus pies y arte contemporáneo que valía más que todo lo que Elena poseía. Don Alejandro está en una videoconferencia con Singapur. Le explicaré las reglas de la casa mientras esperamos. Y créame, aquí hay muchas reglas. Y espero que se sigan al pie de la letra. Isabela la condujo por salones vastos y silenciosos. Aquí no se tolera el desorden, ni la incompetencia. La llevó al ala este, que sería el dominio de Elena. El cuarto de la bebé, la guardería, era una fantasía de tonos pastel y muebles importados de Francia. Parecía más una exhibición de una revista de lujo que el cuarto de una niña. Música clásica, algo de Mozart, sonaba suavemente desde altavoces ocultos. Y en el centro, en una cuna que parecía de la realeza, estaba Valentina, 8 meses de vida, y ya llevaba el peso del apellido de la Vega. Dormía serenamente, sus rizos dorados, pegados a su frente pálida. Elena sintió una oleada de ternura profesional, una conexión instantánea que silenció por un momento sus miedos. «Es preciosa», susurró, acercándose instintivamente. «Sí, todos lo dicen». La voz seca de Isabela rompió el momento. Consultaba un reloj de pulso de diamantes que debió costar más que la casa de Elena. «Su rutina está detallada en esta carpeta». Le entregó a Elena una carpeta negra, pesada, con docenas de hojas plastificadas. No debe desviarse ni un minuto. Su salud es extremadamente delicada, es propensa a todo. Elena hojeó las páginas, horarios de sueño, baño, sol, todo cronometrado al segundo. «Entiendo», dijo Elena. «Soy enfermera pediátrica, podré manejarlo». Isabela levantó una ceja perfectamente depilada. «Lo sé, por eso fue contratada. Las niñeras anteriores, simples niñeras,
No entendieron la gravedad de la situación. Usted sí lo hará. Hablemos de la alimentación, continuó Isabela, caminando hacia una pequeña nevera de acero, inoxidable en la esquina de la guardería. Los biberones ya vienen preparados desde la cocina principal, bajo mi supervisión personal. Usted no necesita interferir en su preparación. Jamás. Elena, sintiendo la primera alarma profesional, frunció el ceño. Entiendo, doña Isabela, pero como enfermera me gustaría saber la composición exacta de la fórmula en caso de una reacción alérgica o una interacción medicamentosa. Isabela la cortó en seco, su sonrisa desapareciendo por completo, dejando solo el frío mármol. Es una fórmula especial importada, aprobada por el doctor Robles, el mejor pediatra del país. No hay nada que discutir. Su trabajo no es analizar, señorita Sánchez, es obedecer. ¿Le queda claro? El tono no dejaba lugar a réplicas. Elena asintió, pero la primera anotación mental ya estaba hecha. Pasos firmes y apresurados resonaron en el pasillo. Don Alejandro de la Vega entró como un torbellino. Era un hombre que irradiaba autoridad, incluso con la barba incipiente y los ojos inyectados en sangre de un viudo que no dormía. Su mirada pasó sobre Elena, rápida, evaluadora, como si analizara una inversión. Usted debe ser la nueva niñera, Elena Sánchez. Sí, señor de la Vega, es un... Él la interrumpió. Su experiencia en enfermería fue el factor decisivo. Las demás eran inútiles. Espero que trate a Valentina como si fuera su propia hija, con esa misma dedicación. Antes de que Elena pudiera responder, él se acercó a la cuna. Por un instante, la máscara de empresario despiadado se desvaneció, y solo quedó un padre roto, acariciando con miedo la mejilla de su hija. Luego se irguió. Isabela le explicará el resto. Tengo otra reunión. Y así como entró, desapareció. Esa tarde, Elena comió en el comedor de empleados, un espacio mucho más modesto, pero infinitamente más cálido, en los sótanos de la hacienda. Allí conoció a doña Carmen, la cocinera de toda la vida, una mujer robusta de ojos amables, y a Miguel, el jardinero, un hombre de mediana edad con cinto, hombros caídos y una tristeza perpetua en la mirada. Fue Miguel quien, con una sonrisa enigmática mientras se servía arroz, le dio la bienvenida. Así que usted es la nueva, la quinta este año. Elena casi se ahoga con el agua. ¿Quinta? En la agencia me dijeron que el puesto era nuevo. Miguel soltó una risita seca. Nuevo cada 2 meses. Las otras no duraron. Doña Isabela tiene estándares muy altos. O quizás vieron demasiado. Elena bajó la voz, aunque solo estaban ellos 3. ¿Qué pasó? ¿Con la madre de Valentina? En la agencia solo dijeron que falleció. La sonrisa de Miguel desapareció instantáneamente y doña Carmen se santiguó. No hablamos de doña Clara, susurró Carmen. Miguel miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie escuchara. Doña Clara. Ella era un ángel, señorita. Luz pura. Un accidente de coche en la Sierra de Toluca, el año pasado, volviendo de la Ciudad de México. El patrón aún no se recupera, y desde entonces, su mirada se volvió sombría. Nada es igual. En esta casa, Isabela apareció poco después para ayudarlo con los negocios, y mire ahora, ya es la dueña de todo. Esa noche, en su habitación impecable pero solitaria, Elena abrió su inseparable cuaderno azul. Era un hábito de sus días de hospital. Registrar observaciones, cosas que no cuadraban, detalles que otros pasaban por alto. Escribió con su letra pulcra, 21 de marzo, noche 1. La casa es un palacio frío. Isabela controla todo, especialmente los biberones. Fórmula especial bajo... y llave, prohíbe acceso. Soy la quinta niñera en un año. ¿Por qué tanta rotación? Valentina parece pálida. Sueño demasiado profundo. Olor metálico muy leve en el biberón de la noche, casi imperceptible. Verificar composición.
No sabía que esas notas serían el inicio de una pesadilla, o su única salvación. Al día siguiente, durante el baño matutino, Elena descubrió la primera prueba tangible: pequeñas manchas rosadas, casi imperceptibles, en el pecho y la espalda de Valentina. No era una irritación de pañal común, no era sudamina. Era una erupción cutánea que su ojo entrenado reconoció como una posible reacción tóxica. Su instinto de enfermera se disparó como una alarma de incendio. Cuando Isabela apareció para su inspección matutina, impecable en un vestido amarillo, Elena le mostró las manchas con profesionalismo. ¿Tiene alguna alergia diagnosticada? He notado esta erupción. La reacción de Isabela no fue de preocupación, sino de acusación. No. ¿Por qué? ¿Qué le ha puesto? ¿Cambió el jabón? Elena mantuvo la calma, aunque la acusación la indignó. He usado exactamente los productos de la lista, doña Isabela. Solo preguntaba por su historial médico. Pues no tiene historial de alergias, espetó Isabela. Seguramente es el jabón. Usó demasiado. Use menos la próxima vez. Se acercó a la bebé, pero no la tocó. Solo la miró con una extraña distancia. Si persiste, llamaremos al doctor Robles. No exagere los síntomas, señorita Sánchez. Las niñeras inexpertas tienden a hacerlo. Y usted, a pesar de su título, es inexperta en esta casa. La amenaza velada quedó flotando en el aire perfumado de la guardería. Más tarde, mientras paseaba a Valentina por los jardines para su baño de sol programado, se encontró de nuevo con Miguel. Él podaba las bugambillas con una dedicación sombría, casi violenta. «Son para la boda», dijo él, sin que ella preguntara. «En 3 meses, un gran evento. Toda la alta sociedad de México vendrá». Elena dudó, pero necesitaba respuestas. «¿Usted conoció bien a doña Clara? Parece que la casa cambió mucho después de su muerte». El rostro de Miguel se tensó y dejó de podar. Susurró sin dejar de mirar las tijeras en su mano. «Doña Clara era luz, señorita. Plantó estas mismas bugambillas conmigo. No era de este mundo. Tenga cuidado, moza, aquí las paredes tienen oídos y a doña Isabela no le gustan las curanderas. Ella cree en la ciencia o en lo que ella dice que es ciencia, y no le gusta que la gente recuerde a la primera esposa». Esa misma tarde, Valentina empeoró notablemente. La fiebre comenzó, baja al principio, 37,8 degrees. Elena lo comunicó de inmediato a Isabela, encontrándola en la terraza planeando la boda por teléfono. La prometida suspiró, claramente molesta por la interrupción más que por la noticia. Hizo una breve llamada. «Ya hablé con el doctor Robles», informó al colgar, guardando su teléfono. «Dice que es una virosis leve, normal en bebés de guardería». «Pero ella no va a la guardería», replicó Elena. Isabela la fulminó con la mirada. «Es una expresión. Dijo que continuemos monitoreando y le demos el antitérmico». Pero algo en el tono de Isabela no convenció a Elena. Era demasiado tranquilo, demasiado ensayado, como si esperara la noticia, como si ya tuviera la respuesta preparada. Esa noche fue peor. La fiebre subió a 38,8 de grueso. Las manchas se habían extendido a sus brazos y la bebé lloraba con un quejido agudo y doloroso que partía el alma. En el silencio del cuarto, mientras Isabela y don Alejandro cenaban, Elena tomó uno de los biberones preparados que Isabela había dejado en la pequeña nevera. Lo examinó contra la luz. El líquido parecía normal, lechoso, pero el olor metálico era innegable, ahora mezclado con un toque cítrico, como a limpiador de limón. Estaba a punto de mojar su dedo meñique para probarlo cuando la voz de Isabela la hizo saltar, derramando un poco de leche en su mano. ¿Qué demonios está haciendo? Isabela estaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de furia controlada. Elena sintió su corazón golpear su garganta. Yo solo verificaba la temperatura. La sentí un poco fría. Pensé que tal vez frío le ayudaría con la fiebre. Isabela avanzó
y le arrebató el biberón con un movimiento brusco. Siga el protocolo, Elena. Está en la carpeta, página 12. Calentar en el microondas por 30 segundos. ¿Ni siquiera puede hacer eso? No fue contratada para pensar ni para experimentar, sino para ejecutar. Tomó el biberón y lo llevó al microondas de la guardería. Yo lo calentaré. Usted acuéstela y que sea la última vez que la encuentro improvisando. Cuando Isabela salió de la habitación, Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Años de experiencia en urgencias pediátricas le habían enseñado a confiar en su instinto, y su instinto le gritaba que Valentina no estaba enferma, la estaban enfermando. Y esa noche, una nueva entrada fue añadida al cuaderno azul. Día 2. Manchas rosadas y fiebre. Persistente. Isabela más preocupada por el control del biberón que por la bebé. Olor metálico y cítrico en los biberones confirmado. Valentina empeoró drásticamente tras la última toma. Esto no es una virosis, esto es intoxicación. La niebla de la mañana siguiente todavía abrazaba la hacienda cuando Elena se despertó sobresaltada por su propia alarma interna. Eran las 5:30 am. Tenía media hora antes de que comenzara su turno oficial, pero la preocupación por Valentina la había mantenido en un sueño ligero y febril. Se vistió rápidamente y corrió por el pasillo silencioso. En la guardería encontró a Valentina durmiendo, pero era un sueño intranquilo. Las manchas rosadas se habían extendido a su cuello y su frente estaba caliente. El termómetro confirmó sus temores. 38.5 Centex, peor que anoche. «Ay, princesa, ¿qué te están haciendo?», murmuró mientras le administraba una dosis de antitérmico, uno que ella había traído en su propio bolso, no el del botiquín de la casa. Cuando don Alejandro entró en la guardería, ya vestido para el trabajo, Elena decidió arriesgarse. «Don Alejandro, buenos días. Estoy realmente preocupada por Valentina. La fiebre subió y las manchas se están extendiendo. No creo que sea una simple virosis. Como enfermera, mi opinión es que necesita una evaluación hospitalaria inmediata, un panel de toxicología». Alejandro pareció dudar, su mirada dividida entre la preocupación genuina y la prisa. En ese momento, Isabela entró. Impecable. «Cariño, ya hablé con el doctor Robles. Dijo que es normal que la fiebre suba antes de bajar. Elena es nueva, está un poco ansiosa. ¿Verdad, Elena?». La sonrisa de Isabela era una advertencia. Alejandro, visiblemente estresado por una llamada que acababa de recibir, asintió. «Confío en el doctor Robles. Elena, siga sus instrucciones. Isabela, te veo en el desayuno». El pediatra llegó esa tarde. El doctor Robles era un hombre de unos 50 años, con gafas de diseñador y un aire de fastidio, como si la enfermedad de la niña fuera una inconveniencia personal. Examinó a Valentina con prisa, apenas mirando las manchas que Elena le señalaba. «Parece una reacción alérgica, como le dije a Isabela. Nada alarmante. Le recetaré un antihistamínico y una crema». Elena no pudo contenerse. «¿Alérgica a qué, doctor? La fórmula no ha cambiado, ni los jabones». El médico la miró por encima de sus gafas. «Señorita Sánchez, ¿verdad? Las alergias se manifiestan sin causa aparente. A veces es el polen, el polvo. Vamos a tratar los síntomas». Elena observó la interacción entre él e Isabela. Había una complicidad, una falta de urgencia que la heló. Él estaba recitando un guión. Esa noche, Elena supo que tenía que actuar, con Isabela y Alejandro en una cena de gala en la Ciudad de México y con la mayoría del personal libre, tenía la casa para ella. Esperó hasta que doña Carmen se fue a dormir. La pequeña nevera de la guardería estaba cerrada con un pequeño candado desde el incidente de la noche anterior. Pero Elena, que había trabajado en hospitales públicos con suministros bajo llave, tenía habilidades.
Con 2 clips que desdobló y una paciencia infinita, forzó la cerradura en menos de 5 minutos. Adentro, 6 biberones preparados, etiquetados por hora. El olor metálico era fuerte. Tomó el biberón de las 3:00 am y vertió la mitad en un recipiente estéril que guardaba en su bolso de enfermería. Rápidamente fue a la cocina principal. Encontró la lata de fórmula de reserva, una marca comercial común, aún sellada. Preparó un biberón nuevo, exactamente con las medidas indicadas, y lo colocó en la nevera de la guardería, en el lugar del que había tomado la muestra. Volvió a cerrar el candado, rezando para que pareciera intacto. Luego, escondió la muestra contaminada en el fondo de su bolso, entre sus libros. Al día siguiente, le daría a Valentina el biberón limpio. Si sus sospechas eran correctas, la bebé debería empezar a mejorar. Era un riesgo enorme. Si la descubrían, la acusarían de manipulación, quizás de algo peor. Pero si no hacía nada, estaba segura de que Valentina no sobreviviría mucho tiempo. Al día siguiente, Elena siguió la rutina, pero con el corazón en la garganta. Cuando llegó la hora de la toma de la tarde, fue a la nevera y tomó el biberón que ella había preparado, el limpio. Isabela estaba allí, observándola como un halcón. ¿Está todo en orden, Elena? Pareces pálida. Solo estoy concentrada, señora. Es la hora de su medicina. Isabela asintió, pero sus ojos no dejaron el biberón. Elena se sentó en la mecedora y alimentó a Valentina. La bebé, hambrienta, bebió ávidamente. Elena observó a Isabela observar a la bebé. Era casi como si Isabela estuviera esperando algo. Una reacción, una convulsión, un llanto. Pero no pasó nada. Valentina terminó el biberón y se quedó dormida plácidamente, por primera vez en días. Esa tarde, Elena le dijo a Isabela que necesitaba ir a la farmacia del pueblo a comprar un medicamento personal. «Estoy en mis días», mintió, odiando la sumisión. Isabela la miró con desdén, pero asintió. «No tardes, y usa la entrada de servicio al volver». Elena tomó un taxi y, en lugar de ir a la farmacia, fue a un pequeño laboratorio de análisis clínicos en el pueblo cercano. Allí trabajaba Javier, un viejo amigo de la universidad, un bioquímico brillante. «Javier, necesito un favor, y es de vida o muerte». Le entregó la muestra. «No me preguntes qué es. Solo dime qué tiene adentro, además de leche de fórmula. Busca metales. Pesados, solventes, cualquier cosa. Es urgente». Javier, viendo la desesperación en sus ojos, asintió. «Lo pondré en el cromatógrafo ahora mismo. Tendré resultados preliminares en 2 horas». Elena regresó a la hacienda sintiéndose una traidora, pero también una protectora. Las siguientes horas fueron una tortura. Mantuvo su teléfono en vibración, escondido en el bolsillo de su delantal. Mientras jugaba con Valentina en el suelo de la guardería, notó un cambio. La bebé estaba más alerta. Sus ojos, normalmente apáticos, la seguían con curiosidad. La fiebre no había vuelto. «Está funcionando, pequeña», susurró Elena. «Ya estamos a salvo». Pero se equivocaba. El peligro apenas comenzaba. El teléfono vibró. Era Javier. Elena se encerró en el baño. «Háblame». La voz de Javier era tensa. «Elena, ¿qué demonios me diste? Esto es veneno». La muestra contiene trazas significativas de etilenglicol mezclado con un agente de limpieza a base de cítricos. Es anticongelante, Elena. Diluido, pero lo suficiente para causar los síntomas que describiste: erupciones, fiebre, fallo renal progresivo con el uso continuo. Es una dosis calculada. Alguien sabe exactamente lo que está haciendo. Tienes que sacar a esa niña de ahí y llamar a la policía». El mundo de Elena se detuvo. Anticongelante. Estaban envenenando sistemáticamente a una bebé de 8 meses. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. «Dios mío. Javier,
Necesito el informe oficial. Envíamelo por correo. Encriptado. Ya lo hice. Elena, ten cuidado. Quien hace esto es un monstruo. Colgó y salió del baño, pálida pero con una nueva determinación. Ya no era una sospecha, era una guerra. Pero cuando salió al pasillo, chocó directamente con Isabela, que la miraba con los ojos entrecerrados. ¿Todo bien, Elena? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Elena tragó saliva, tratando de controlar su respiración. Solo un dolor de cabeza. La medicina, ya sabe. Isabela no pareció convencida. Interesante, porque noté que Valentina está mejor hoy, mucho más activa después de su último biberón, casi como si fuera una fórmula diferente. El corazón de Elena se detuvo. Isabela se acercó, su voz bajando a un susurro amenazante. Lavemos el biberón que usaste, ¿quieres? Quiero ver algo. Supo en ese instante que Isabela había notado la diferencia. Quizás el biberón que ella preparó no tenía el mismo olor. Estaba atrapada. Doña Isabela, comenzó Elena, pero fue interrumpida por un grito desde el piso de abajo. Era don Alejandro. ¡Isabela! ¡Isabela! ¡Sube ahora! Su voz sonaba distorsionada por la rabia. Segundos después, Alejandro irrumpió en el pasillo seguido por Miguel, el jardinero, que se veía aterrorizado. En la mano de Alejandro había un pequeño broche de diamantes. «Explícate», le exigió a Elena, mostrándole la joya. Elena estaba confundida. «Perdón, señor». «Este broche», dijo Alejandro, su voz temblando de furia, «estaba en mi caja fuerte, y Miguel lo acaba de encontrar en el cajón de tu mesita de noche, escondido bajo tu ropa interior». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¡Eso es imposible! ¡Yo nunca!» «¡Basta!», gritó Alejandro, haciendo que Valentina comenzara a llorar en la guardería. «Primero cuestionas a mis médicos, ahora esto. ¿Qué pretendías? ¿Robarme y usar la enfermedad de mi hija como distracción?» «¡No!», gritó Elena. «Están armando una trampa. Es por los biberones. Su hija está siendo envenenada. Por...» «Silencio». Alejandro levantó la mano. «Isabela, saca a Valentina de aquí». Luego se volvió hacia Elena, su rostro una máscara de desprecio. «Estás despedida, pero no te irás. Miguel, asegúrate de que vaya a su cuarto y no salga. La policía viene en camino». Miguel, sin atreverse a mirar a Elena a los ojos, la agarró suavemente del brazo. «Señorita, por favor». Elena vio la sonrisa, una sonrisa discreta, triunfante, que Isabela le dirigió a Miguel antes de darse la vuelta para ir por la bebé. Todo había sido planeado. La mejora de Valentina las había delatado, e Isabela había activado su plan B, incriminarla. La encerraron en su habitación. Elena corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave por fuera. Estaba atrapada, acusada de robo, mientras la envenenadora tenía a la bebé. Horas pasaron. Elena golpeó la puerta, gritó, pero nadie vino. A través de la ventana vio un auto de la policía llegar y luego irse. Isabela probablemente les había dicho que la ladrona estaba controlada y que esperarían a los abogados. Al anochecer, la puerta se abrió. Era Miguel, traía una bandeja con comida. Su rostro estaba tenso. «El patrón dijo que comiera. Mañana decidirá qué hacer con usted». «Miguel, por favor», suplicó Elena. «Tienes que escucharme. No robé nada, lo sabes. Están envenenando a Valentina. Tú lo sabes, ¿verdad?» Ese día, en el jardín, el jardinero vaciló, la culpa evidente en sus ojos. «No sé de qué habla, señorita». «Sí, lo sabes», insistió Elena. «Estás ayudando a Isabela a lastimar a una niña inocente. ¿Por qué?» Miguel miró al pasillo, aterrorizado. «Usted no entiende. Ella sabe cosas. Y mi hijo está enfermo. Necesita una cirugía en Estados Unidos. Cuesta una fortuna. Doña Isabela prometió pagarlo todo si yo ayudaba». «¿Ayudabas a qué, Miguel? ¿A plantar un broche?» La voz de Miguel se rompió. Y a conseguir algunas cosas para ella.
del almacén de jardinería. Dijo que no era permanente, solo para mantener a la niña bajo control. Anticongelante. Del almacén de jardinería. Miguel, eso es anticongelante. La está matando lentamente. ¿Es eso lo que vale la cirugía de tu hijo? ¿La vida de una bebé? Miguel retrocedió, pálido como un fantasma. No, no. Ella dijo que era solo para que pareciera enferma, para que el patrón dependiera más de ella, para que él viera que solo ella podía cuidar de Valentina. Pues te mintió, y ahora me incriminó a mí. Miguel, en un ataque de conciencia, sacó algo de su bolsillo. La puerta principal tiene guardias, pero la reja del jardín, la del fondo, la dejé sin cerrojo. Váyase, señorita, huya, yo no dije nada. Dejó la bandeja y se fue, cerrando la puerta pero sin poner la llave. Elena esperó 10 minutos, el corazón latiendo con fuerza. Salió de la habitación. La casa estaba en silencio. No iba a huir, no sin Valentina y no sin pruebas. Recordó algo que Miguel había dicho. Las paredes oyen, pero también graban. Durante su recorrido inicial, Isabela le había mostrado la oficina de Alejandro, mencionando que el sistema de seguridad de toda la casa se controlaba desde allí. Era su única oportunidad. Deslizándose como una sombra, bajó las escaleras hasta el estudio. La puerta estaba abierta. El estudio de Alejandro era un santuario de caoba y cuero. En un rincón, un panel de monitores mostraba imágenes de toda la casa, los jardines, las entradas, los pasillos y la guardería. Valentina estaba en su cuna, llorando débilmente. Elena sintió una oleada de rabia. Se sentó en la silla de Alejandro, sus dedos volando sobre el teclado. El sistema estaba protegido por contraseña. Probó de la Vega, Valentina, Clara, nada. Luego recordó la obsesión de Isabela. Boda perfecta 2025. Acceso concedido. Elena buscó en los archivos de grabación. Cocina, días anteriores. Y allí estaba, Isabela, sola en la cocina de madrugada, vertiendo un líquido de una botella de limpiador de pisos en los biberones preparados. Luego, otra grabación. Guardería, esa misma tarde. Isabela aprovechando un momento en que Elena estaba en el baño, cambiando el biberón limpio que Elena había preparado por uno contaminado que tenía escondido. Y finalmente, la peor de todas, Miguel, entrando sigilosamente en el cuarto de Elena esa tarde, plantando el broche en su cajón. Con manos temblorosas, Elena conectó una memoria USB que siempre llevaba en su bolso y descargó los archivos. Cada segundo era una agonía. Escuchó voces. Isabela y Alejandro discutían en el vestíbulo. «¡La dejaste ir!», gritaba Isabela. «Miguel es un idiota. Esa ladrona se ha escapado». «La policía la encontrará», respondió Alejandro agotado. «Voy a ver a mi hija». Elena sacó el USB justo a tiempo. Se escondió detrás de una pesada cortina. Alejandro entró al estudio, fue directo a la licorera y se sirvió un trago. Miró los monitores. Su rostro una máscara de dolor. Vio a su hija llorando en la cuna. Alejandro dejó el estudio, subiendo las escaleras hacia la guardería. Esta era la oportunidad de Elena. Salió de su escondite, pero en lugar de huir, subió por la escalera de servicio. No se iría sin Valentina. Entró a la guardería por la puerta que conectaba con el baño, evitando el pasillo principal. Alejandro estaba allí, de espaldas a ella, mirando a la cuna. «¡Ay, mi niña!», susurró. «Tu madre nunca habría permitido esto». «No», dijo Elena en voz baja. Alejandro se giró, sus ojos se abrieron con sorpresa y furia. «¡Tú, guardias!». «No», suplicó Elena, levantando el USB. «Mire esto primero, por el amor que le tenía a su esposa. Mire esto, y luego llame a la policía». Alejandro la miró, luego al USB, luego a su hija. Había algo en la desesperación de Elena que lo hizo dudar. Tomó el USB y lo conectó a la laptop que estaba en la mesa de la guardería. Elena no esperó. Mientras él abría los archivos, ella fue a la cuna,
Levantó a Valentina, la envolvió en una manta y cogió la pañalera. «Señor, por favor, mire el video de la cocina». Alejandro hizo clic. Su rostro, iluminado por la pantalla, pasó de la confusión a la incredulidad y luego a un horror que le heló la sangre. Vio a Isabela, vio el veneno, vio a Miguel plantando el broche. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban muertos. «Dios, Dios mío, lo que ha hecho». En ese momento la puerta se abrió. Era Isabela. «Cariño, ¿qué haces?». La policía dice... Vio a Elena con la bebé, vio a Alejandro mirando la pantalla y su rostro se descompuso. «Ladrona, está secuestrando a la niña». «¡Cállate!», rugió Alejandro, con una voz que Elena nunca le había oído. «¡Asesina!». Isabela palideció. «Alejandro, no sé qué te dijo esta». «Vi los videos, Isabela. El veneno, el anticongelante. Estabas matando a mi hija». Isabela retrocedió. «Estás loco, te ha lavado el cerebro». Intentó correr, pero Alejandro la agarró del brazo. «Tú», le dijo a Elena, «toma a mi hija y llévatela de aquí. Ve a la casa de huéspedes junto al lago, no hables con nadie, yo me encargaré de esto». Elena, abrazando a Valentina, asintió y salió corriendo de la habitación, dejando atrás los gritos de Isabela y la furia rota de don Alejandro. Elena corrió por los jardines oscuros, con Valentina aferrada a su pecho. Llegó a la casa de huéspedes, una cabaña de lujo junto al lago, y cerró la puerta con llave. La bebé, milagrosamente, se había dormido. Elena la acostó y llamó a Javier. «Javier, todo se ha destapado. El padre lo sabe. Estoy a salvo por ahora, pero necesito que llames a la policía. No a la policía local, a la federal. Diles que hay un intento de homicidio en la hacienda de La Vega. Diles que tienen los videos». Colgó y esperó, temblando, mientras las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos, esta vez dirigiéndose hacia la casa principal. Pasaron 2 días. 2 días en los que Elena no se separó de Valentina, alimentándola con la fórmula comprada que Alejandro había hecho llevar. La bebé mejoraba por horas. Las manchas desaparecían. La fiebre se había ido. Estaba sonriendo. El tercer día, Alejandro apareció. Parecía haber envejecido 10 años. «Se la llevaron», dijo sentándose pesadamente. «A ella y a Miguel. Confesaron todo. El doctor Robles también está siendo investigado. Aceptó el soborno para diagnosticarla erróneamente». Miró a Valentina, que jugaba con los dedos de Elena. «Le salvaste la vida. No sé cómo pagarte». «No tiene que pagarme, señor. Solo quería que estuviera a salvo», dijo Elena. Alejandro la miró fijamente. «Me equivoqué contigo, y me equivoqué con todo». Hubo un largo silencio. Isabela no solo la estaba enfermando para que yo dependiera de ella. El plan era peor. Quería que Valentina muriera. Si moría por causas naturales, como mi única heredera, y luego nos casábamos, y luego algo me pasaba a mí, ella se quedaba con todo. La frialdad del plan era monstruosa. «Hay algo más», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. «Isabela, ella, confesó algo sobre el accidente de Clara». Elena sintió que el vello de su nuca se erizaba. Dijo que no fue un accidente, que Miguel había manipulado los frenos del coche por orden de ella. Ella quería a Clara fuera del camino desde el principio. Ella la asesinó. Elena se llevó una mano a la boca. Esto no era solo un intento de asesinato, era la obra de una asesina en serie. Alejandro se quedó en la hacienda el tiempo suficiente para asegurarse de que la policía tenía todo. Elena cuidó a Valentina, y en esos días de calma después de la tormenta, algo cambió. Alejandro la observaba. «Te pareces a ella», dijo un día, mientras veían a Valentina dar sus primeros pasos tambaleantes. «¿A quién?». «A Clara. No físicamente, claro, pero tienes su misma fuerza, su misma decencia. Ella también habría movido cielo y tierra por Valentina». Elena sintió una conexión extraña. «Señor, ¿puedo preguntarle algo? ¿De dónde era doña Clara?». Alejandro sonrió con tristeza.
De un orfanato, creo. En Puebla. Nunca conoció a sus padres. Siempre estaba buscando a alguien, a una hermana perdida. Dijo que la separaron después de un incendio. Era su única tristeza. Elena sintió que la sangre se le helaba. De su bolso sacó su cartera, y de su cartera sacó una foto vieja, doblada, de dos niñas pequeñas, manchadas de hollín. Un incendio. ¿En Puebla? ¿El orfanato de Santa María? Alejandro la miró confundido. Sí, creo que ese era el nombre. ¿Por qué? Elena le mostró la foto. Esta soy yo. Y esta es mi hermana mayor, Lucía. Nos separaron después del incendio que mató a nuestros padres. Yo fui a dar con una tía lejana. A ella se la llevó el orfanato. Nunca más la volví a ver. Su apodo era Clara, susurró Alejandro, reconociendo los ojos de la niña mayor en la foto. Su segundo nombre era Clara. Ella era Lucía Clara. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Dios mío, ella, Clara, era mi hermana. El impacto de la revelación los dejó en silencio. Elena había llegado a esa casa no por casualidad. Había llegado, sin saberlo, a salvar a la hija de su hermana perdida. Valentina no era solo la bebé que cuidaba, era su sobrina, era su sangre. Alejandro tomó su mano, sus propios ojos llenos de lágrimas. Ella te trajo aquí, Elena. Lucía te guió para salvar a su hija. Ahora, el llanto de Elena era de dolor, pero también de un cierre imposible. Había encontrado a su hermana, solo para perderla de nuevo, pero había encontrado a su familia. 6 meses después, la hacienda de La Vega estaba en venta. Alejandro y Elena se habían mudado a una casa más pequeña, más cálida, en la Ciudad de México. Isabela Montero había sido condenada a cadena perpetua por el asesinato de Clara y el intento de asesinato de Valentina. Miguel, por su cooperación, recibió una sentencia reducida y Alejandro, en un acto de compasión que Clara habría aprobado, creó un fondo anónimo para pagar la cirugía de su hijo. El doctor Robles perdió su licencia. Elena ya no era la niñera, era la tía Elena. Junto con Alejandro, criaba a Valentina en un hogar lleno de amor y recuerdos. En la sala había una foto grande de Clara, sonriendo, y junto a ella la foto de las dos niñas pequeñas, Elena y Lucía, finalmente juntas. El cuaderno azul de Elena ahora estaba lleno de fotos de Valentina. Sus primeros pasos, su primera palabra, tía, su primera fiesta de cumpleaños. La justicia se había servido, pero lo más importante, la vida había continuado. Una tarde, mientras el sol se ponía, Elena mecía a Valentina en el jardín. Tú, mami Lucía, era la persona más valiente que conocí, le susurró. Y tú eres igual que ella. Alejandro se acercó y los abrazó a ambos. Habían pasado del horror más profundo a una paz inesperada. La casa ya no estaba llena de llantos de dolor, sino de risas. La verdad, aunque dolorosa, los había liberado. Y en los ojos de la pequeña Valentina, Elena veía la promesa de un futuro brillante, un futuro que su hermana le había confiado sin saberlo, desde el más allá.